Ya, listo. Hola, Buenas tardes. buenas tardes. Hola Cami, ¿cómo estás? Muy bien, Cata, ¿y tú? Bien, bien, afortunadamente. Cami aquí con un poquito de frío. Ah, no, hoy, bueno, sí, hoy lluvia y todo, pero no lo he sentido tanto como otros días. Bueno, esperemos un momentico que ya se van conectando algunas personas. Demos un momentico, les pedimos disculpas a todos. Tuvimos aquí una falla técnica con el internet, por eso estamos un poquito retrasados, pero ya estamos acá listos. Vamos a dar un momentico que algunas personas se vayan conectando para poder empezar. Listo. Algunas personas me están preguntando aquí por el chat el link para entrar, entonces dame un segundo, ya se los voy a dar para que se puedan conectar. Ok, Listo. Listo, vamos ya en 10. Esperemos un momentico a ver si logramos 20. ¿Sí? ¿Qué más, Cami? ¿Todo bien? muy bien, muy bien. Estaba contenta con mis sesiones. Disfrutando el tiempo en casa. Mucho, mucho. Aunque extraño la moto, la verdad, debo decir. No puedo creer que se me venció el pase. Bueno, ya vamos en 15, entonces, bueno, vamos a saludarlos nuevamente a todos los que se van conectando. Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. De antemano les pedimos que por favor nos dejen saber que están acá con sus comentarios, con sus preguntas, con aportes que quieran hacer a esta charla para que pueda ser un espacio mucho más nutrido y nos vayamos complementando entre todos. El tema de hoy será la tecnología, amiga o enemiga. ¿De qué? De todo, de la familia, de uno mismo, de los procesos de crianza. Vamos a debatir un poco sobre ese tema para mirar a ver a qué conclusiones llegamos, ¿no, Cami? Ujú, ok. Bueno, igual también es importante saber acá que no solo va enfocado a los padres y a la crianza, Sino uno porque mismo. exacto, es un tema donde uno hay veces, creo que en este es uno de los casos donde es mucho más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. No sé si les ha Sí. pasado de pronto en el entorno familiar y eso, que, por ejemplo, en lo personal, mi papá, pero siempre con ese celular, no sé qué. Y uno, apenas él coge el celular cuando como que no es el momento, uno, pero siempre con ese celular. Entonces, si uno se da cuenta, en realidad el manejo de la tecnología es un tema difícil, no solo para los niños, sino también para uno de adulto. Y este tema en Ujú. particular, bueno, ya me entré yo, pero digamos que este tema en particular tiene una característica y es que es difícil ver uno hasta dónde es parte de adicción o puede justificarlo. Entonces, Ujú. bueno, no es adicción como tal, pero que uno ya está dando sus pinitos para una adicción ahí a la tecnología. Y es que si me preguntan a mí, yo diariamente estoy, que no sé, poner tiempo a la tecnología. Listo, entonces 3 horas máximo de tecnología, pero es que resulta que yo hago 6 sesiones diarias, 8 sesiones diarias de terapia y pues ahorita me toca por videollamada. Entonces yo digo, no, realmente es porque pues tengo mis sesiones, ta. Entonces es fácil uno decir, bueno, es por el trabajo, es porque el niño tiene esta cosa, es por... Entonces es muy fácil como negociar y que esas pautas se desdibujen un poco como desde lo particular. Entonces eso es lo que quisiera hoy trabajar un poco también y es como mirar,
qué tanto estoy como yo justificando o qué tanto hay de cierto desde lo individual mío, porque lo que para mí 3 horas pueden ser mucho, para otra persona puede ser muy poco ese tiempo pasándolo con tecnología. Entonces ahí es donde tenemos que ser un poco críticos más bien. Sí, yo también pienso lo mismo. Mira, yo, por ejemplo, en mi experiencia particular, te cuento que yo poco soy como de usar el tema de tecnología. De hecho, todo este tema de las de consultas virtuales y eso que nos ha tocado en esta última época ha sido un reto. Y Uh bueno, -huh, sí es de rescatar que he aprendido cosas como, por ejemplo, hacer estas transmisiones y eso que nos han dejado mucho beneficio, uh -huh. pero que no siempre que uno está chateando, por ejemplo, precisamente sea porque está adicto, es trabajando. ¿Sí? Exactamente. Uh -huh. ¿Mm? Eso es. Entonces, ese es Mira, el punto donde hay que empezar a ver. Dime. no, iba a saludar a Jesús Junior, que nos está saludando, Alexandra Peña, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, Cami, entonces yo creo que entremos en materia, ahora sí. Bueno, entonces, tecnología, amiga o enemiga, depende. Como todas las cosas, en su grado adecuado es perfecta e ideal, ¿sí? La tecnología en realidad, ¿qué viene a hacer por nosotros? A mejorar nuestra calidad de vida. Si nosotros nos damos cuenta, antes, y uno hablando con personas, uno antes decía como, no, yo para ubicarme súper complicado, entonces Google Maps, ¿sí? Antes de Ujú, Google Maps, uno cómo hacía. ¿Mm? ujú. Eh, que es un cuestionamiento que uno como llegaba a una dirección y uno como tal cosa, yo en lo personal me considero buena para ubicarme, pero digamos que es una habilidad que desarrollé, pero que ahora puede estar en un segundo plano, porque digamos, yo puedo llegar a una dirección sin tanto problema, pero saber qué vía funciona mejor, que esto está bloqueado por un accidente o porque lo están remodelando la calle, la vía, todo este tipo de cosas, por más buena que yo sea ubicándome, pues no lo voy a saber. Entonces, Ujú, en ese sentido, la tecnología ahí me está mejorando mi calidad de vida. sí. Ahora, por ejemplo, si no tuviéramos nosotros ahorita la posibilidad de hacer videollamada, nada más este live que estamos haciendo, ya, sería imposible Ujú, hacerlo y no tendríamos ujú. más opción que esperar a que pasara toda la pandemia, la cuarentena para poder asistir a un taller sobre este tipo de temas o para, por ejemplo, tener terapia. Entonces, digamos, Sí. ahorita lo que nosotros hemos hecho, digamos, tanto en terapia ocupacional, con audiología como en psicología, es utilizar estos recursos para que las personas que llevan su proceso terapéutico no tengan que cortarlo porque no se puede hacer. Incluso Ajá. hay personas que uno puede atender de otras ciudades o de otros países, incluso que este tipo de tecnologías nos ayudan y nos permiten poder continuar con los procesos. Entonces, Ujú. no vamos a demonizar algo que por el contrario nos está ayudando y nos está haciendo de beneficio. Sí, claro. Pero tampoco vamos a ponerlo como el aloe vera, que es bueno para todo, no, porque también tiene sus cositas y es como lo que quiero un poco puntualizar acá. Es muy buena la tecnología, sí, pero tiene una cosa y es que es potencialmente adictiva. ¿Mm? Cualquier persona sabe que, digamos, los chicos que les gustan mucho las consolas y jugar videojuegos y eso, saben que, otro juego, otro juego, otro juego. Cualquier persona que ve Netflix sabe que, otro capítulo, otro capítulo, Sí. otro capítulo. Ujú. O se termina una película y, ay, bueno, veamos otra. O, por ejemplo, las personas que ven televisión, se acaba la novela y, ay, no, espérese la siguiente. Ay, no, y llegan a la casa y hay veces incluso es como, lo siento, pero hoy no puedo ir a la reunión, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello porque es que la novela y no me voy a perder ese capítulo. Y digamos, ahora de pronto no encuentra el capítulo que le faltó en internet, pero antes que no era tan fácil encontrar esas cosas en internet, entonces era como no, todos pegados a la novela y toda, recuerdo que mi mamá me comentaba que hubo una novela como muy famosa, Café con aroma de mujer, si no estoy mal, que ella Ujú. decía, se desaparecía la gente de la calle, o sea, era tan el boom, o no sé, cuando el final de una novela hace unos años, que era el boom y todo el mundo entonces estaba en su casa viendo la novela.
Como, Sí, no sé, ahorita juega la selección y uno, es raro, uno, no hay trancón, no hay nada, la ciudad queda vacía. Entonces, eso hace que es algo divertido, es algo chévere, pero facilita mucho esa adicción. Entonces, voy a sí, decirles más o menos cuál es una definición hay dos tipos de adicciones, a sustancias, entonces drogas, alcohol, o adicciones que no tienen que ver con sustancias, entonces, por ejemplo, al sexo, a la tecnología, son más comportamentales. Entonces les voy a dar esa definición de lo que no tiene que ver con sustancias. Entonces, es una conducta repetitiva placentera que provoca pérdida de control, con interferencia grave en la vida cotidiana a nivel social, laboral o escolar y familiar. Entonces, bueno, es como un resumen de lo que se ha hablado del tema, porque en realidad, en el caso particular de las nuevas tecnologías, es muy complicado de investigar y es muy complicado de definir como tal, porque lo que les digo, hay personas que usan, por tiempo no se puede hacer, porque hay personas que por su trabajo tienen que estar todo el tiempo ahí conectados. ¿Tienen una adicción? No necesariamente. Entonces, ujú, para unas personas, ese tiempo es normal y para otras personas ya viene a ser mucho. Entonces, es complicado de definir exactamente qué viene a ser adicción con el tema de tecnología. Entonces, unas cosas que es importante. Antes de mirar, quisiera mirar antes como los pros y los contras que tiene la tecnología. Cata, te estoy escuchando mucho el fondo, entonces si quieres apaga el micrófono un momento. sí. Listo. Entonces, cualquier cosa por señas. Entonces, bueno, otra cosa de pros y contras, por ejemplo, en cuanto a relaciones de pareja. Ahorita con esta situación de pandemia y de toda la cosa, pues ya uno no puede salir que al restaurante, que nos vemos, que salimos al parque, que nos comemos el heladito. No, la única opción que tenemos es videollamada, llamada y WhatsApp. O Telegram, los que son más por ese lado, ese lado. Entonces, eso facilita muchísimo la comunicación. Incluso, por ejemplo, no ahora, sino las relaciones a distancia, facilita mucho la comunicación, el poder tener tecnología y entonces nos vemos la cara y vemos qué está pasando y nos comunicamos con el otro a diario sin la necesidad de vernos, ¿sí? Porque el contexto no nos lo permite. Pero hay esta facilidad también conlleva una serie de dificultades, por ejemplo, a nivel de la pareja. Entonces, veo que está en línea y no me habla. Entonces me empieza a generar o ya se despidió, pero sigue conectado y esto no me gusta. Entonces, esa situación de control, si no estuviera la tecnología de por medio, es muy posible que fuera mucho más llevadero el saber, pues ya colgamos, nos despedimos y listo, y ya no tengo esa sensación de controlar a la otra persona. O las dos rayitas en azul y no me ha contestado. Entonces empieza esa cosa de, ¿y por qué no me contestaste? Y bueno, todo este tipo de cosas. O por ejemplo, Cami, una pregunta, ya que tocas ese tema. Digamos que cuando sucede eso, que uno ve que ya lo leyeron y no lo han contestado, ¿qué es lo que genera eso? O sea, ¿por qué se genera como esa ansiedad o yo no sé, como ese afán de obtener la respuesta? ¿Por qué pasa eso? Porque esa entonces, urgencia de la inmediatez. eso es otra de las cosas que precisamente genera la tecnología. Que nosotros nos hemos vuelto una sociedad en la que todo es ya. Si ustedes se fijan, cuando su teléfono se bloquea 3 segundos, porque no es más de eso, y no abre la aplicación que yo puse, y 3 segundos es como, ya genera una desesperación y una frustración en uno, como de, esto está muy lento, ya me toca cambiarlo, ¿será que tiene un virus? Tengo muchas cosas abiertas, pero porque esto no está funcionando, porque no ya. Y todo lo queremos ya. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en esos casos de vi el doble chulito y no me ha contestado? Es que nosotros tenemos ahí en ese caso como una especie de falta de empatía. Uno siente que todo el mundo está igual que uno. Entonces uno llama y no me contesta y como, ¿y este por qué no me contesta? Porque en ese momento puede que no esté en la situación, ¿sí? Por ejemplo, digamos en mi caso personal, yo estoy en una consulta, pues yo no me voy a poner a contestar chats mientras estoy haciendo una sesión, por ejemplo, ¿sí? Pero
a veces es difícil comprender que la otra persona no está disponible y eso es lo que ha hecho la tecnología, que ahora siempre estamos disponibles y esa es la idea, bueno, supuestamente, esa es la idea que se empieza a generar. Siempre el otro está disponible y siempre tiene que estar disponible para mí. Y hay una frase que yo escuchaba hace un tiempo que decía como, decir que no vio el mensaje es, tú sabes que es mentira porque ahora todo el mundo va hasta el baño con el celular. Y es cierto, ¿sí? Uno todo el tiempo tiene el celular en la mano y ahí pendiente, ay, dejé el celular en el carro y uno corre al carro para coger el celular y, ay, ¿dónde dejé el celular? Ay, es que lo dejé cargando y entonces me estreso una hora porque es que no puedo tener el celular en la mano, ¿sí? Entonces, es cierto, uno constantemente está con el celular, pero hay que entender que no necesariamente la otra persona está en disposición para responderle a uno, ¿sí? El hecho de que la tecnología esté disponible no significa que la otra persona todo el tiempo esté disponible, puede estar ocupada, puede estar en una conversación importante, puede estar en mil situaciones que nosotros debemos empezar a comprender. Y esa es otra de las cosas, la inmediatez versus la paciencia. ¿Mm? Es un ejercicio muy interesante de paciencia y lo que hablábamos con Cata hace unas horas, que en realidad el Internet nos ha hecho sacar toda la paciencia que tenemos para ponerla en práctica, porque hay veces en la videollamada, ay, espérame, ¿qué fue que me dijiste? Espérate un segundo, ya, listo, ahora sí, ¿sí? De resto uno es como, ya, o no le llegó el mensaje porque no le llega el mensaje, o sea que no está conectado y esa falta de los dos chulitos a veces genera esa misma ansiedad. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos buscando constantemente estímulos y constantemente una respuesta inmediata. Eso, de hecho, facilita bastante esa generación de adicción. ¿Mm? Sí, porque pasa que uno, bueno, ya desde que vienen en el mercado están esas aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram, etcétera, y desde que existe el chat, ¿por qué ha pasado o sea, por qué se da ese comportamiento de que ya la gente no le gusta hacer llamadas, sino prefiere lo escrito? ¿Mm? Creo que de cierta forma nos hemos ido todos por una conducta un poco facilista con respecto a la comunicación, ¿sí? Con todo lo que eso implica de verse a la cara, de poder hablar con sinceridad y eso, porque como que tal vez nos estamos escudando detrás de la pantalla, es más fácil tener que hablarle a la pantalla escribiéndole que tener que dar la cara para expresar, no sé, un disgusto por algo, una emoción, un pensamiento, una inquietud que uno tenga. Sí, como que nos ha facilitado el no desarrollar la comunicación como debería ser, pienso yo. Sí, digamos que ese es otro de los pros y contras que tiene esta situación. Y es que muchas veces uno dice como, no, pues esto acerca, entonces reduce distancias, ¿sí? Entonces nos acerca al que tenemos al otro lado del mundo y facilita la comunicación que no podemos tener, Pero entonces todo lo empezamos a reducir a eso. ¿Sí? Entonces ya tener una llamada, uno mira el historial de llamadas y es poco en realidad, uno casi no llama. ¿Sí? Pero uno mira de pronto el historial de chat de WhatsApp y uno ha hablado con 10 personas al día, ¿sí? Bueno, no sé, depende también del trabajo y eso, pero en realidad es mucho más lo que uno está ahí chateando, 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 y es esa cosa como de inmediatez. Entonces, por ejemplo, tengo que decirle esto a esta persona, pero de pronto ahorita no puedo hablar, de una vez se lo digo, ¿sí? Y me responde, entonces en cualquier momentico yo respondo y estoy haciendo otra cosa, pero entonces voy respondiendo y vamos ahí, y no pongo ni cuidado a lo que está pasando en mi mundo real, ni cuidado a lo que está pasando en la conversación. Y de pronto es posible que la persona que está al otro lado esté queriendo tener una conversación seria conmigo y eso genera muchos problemas de pareja, quiere tener una conversación seria y yo estoy teniendo dos comunicaciones alternas, mientras chateo y mientras estoy en mi otra situación de mi contexto normal. Entonces, pues, espérate, no puedo hablar. Y para la otra persona también es como así que no puedes, o sea, pero me estás hablando. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Y en dónde estás? ¿Sí? Entonces, ese tipo de relaciones comunicativas se va distorsionando bastante. Entonces, ya las personas prefieren, bueno, ahí le dejo el mensaje, pero también es, y nada que me ha contestado, ¿y qué pasa? Entonces, hay veces que yo digo, cuando yo necesito algo urgente, es curioso porque yo no llamo. ¿sí?
Yo uso el WhatsApp y me pongo en modo intensa, entonces escribo tin, 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 tin para que la persona sienta la cosa, porque muchas veces la gente incluso ya deja el celular en silencio. Y constantemente, y ahí está otra de las cosas, está revisando, entonces ya no es por la notificación, sino que cada 2 minutos miro el celular a ver si me llegó algo, no. Y vuelvo a mirarlo, no, porque ya no tengo la notificación, porque es muy estresante. Entonces, hay veces la estrategia que usamos para que deje eso de ser tan invasivo termina haciendo que nosotros mismos produzcamos la necesidad de mirar el celular. A ver si me mandaron algo, ya me respondió. Estar constantemente ahí. En lugar de una llamada que incluso puede ser más rápida, la comunicación más fluida, se entiende más, porque a veces sucede eso, que nos pasó de un emoticón, que es como, ¿cómo así? ¿Estás bravo? ¿Estás triste? Y es como, no, era todo lo contrario a lo que estaba queriendo decir. Es que mira, ahora que lo mencionas, eso yo, pues como muchos saben, y para los que no saben, yo soy fonoaudióloga, Camila es psicóloga, y si nos adentramos un poquito en esa parte como del aspecto pragmático del lenguaje, ¿sí? Que es la manera como lo usamos para comunicarnos con el otro, creo que eso se ha visto completamente desdibujado con el uso de la tecnología y del chat, porque eso que usaba, que compone la parte pragmática del lenguaje, que es la expresión de la cara, el tono de la voz, digamos que refleja mucho de las emociones, ya no existe. Entonces, ¿qué pasa? Uno recibe un mensaje y de pronto le pone uno la entonación que se imagina que el otro le está poniendo. Entonces, eso distorsiona, yo creo que anula, más bien, anula toda esa parte pragmática del lenguaje y genera además, o sea, la consecuencia grande es que genera muchos problemas de comunicación. ¿Sí? Porque es que casi que nos quedamos atenidos a lo que supongo que el otro me está diciendo o a lo que supongo que dice el emoticón o lo que significa el emoticón, pero la entonación de la voz, la expresión de la cara, hasta la expresión corporal y eso ya se ven completamente desdibujadas con el uso del chat. Entonces ahí yo creo que sería un punto importante porque diría, yo me atrevería a decir que si lo vemos desde ese punto de vista, la tecnología se nos volvió un enemigo. Yo creo muchas relaciones de pareja, de papás con hijos, de amigos y eso, seguramente se han terminado por peleas en chat, porque nunca sabemos lo que verdaderamente el otro está pensando o está sintiendo, ¿sí? Entonces es importante tener eso en presente, es como una necesidad de volver a retomar esa comunicación verbal y creo que si nosotros como adultos le enseñamos eso a los niños, va a ser más fácil que ellos no generen esas adicciones, ¿no? Pienso yo, por lo menos a lo que el chat se refiere, ¿sí? Porque, por ejemplo, incluso hay parejas actualmente que toda su relación ha sido virtual, porque viven en otro país y se conocieron por una aplicación y después de 2 años de chatear y eso, entonces por fin se conocen. Y hay historias muy bonitas y que uno dice, wow, lo lograron, pero hay un montón de historias que es como, no, cuando lo conocí me di cuenta que era así, estas mañas, o sea, o de pronto tenía como una gesticulación que no me gustaba o tenía como unos modismos, unas maneras de hacer las cosas que no me gusta y que eso, que incluso cualquier persona que lo conozca un minuto de interacción persona a persona, es posible que sepa más de esa persona que uno que lleva años hablando con esa persona chateando, porque la comunicación y el lenguaje no verbal dice mucho, mucho de una persona, incluso determina la química que puede haber entre esas dos personas, ¿sí? Entonces es importante saber que la tecnología ayuda, sí, pero no puede ser el único fundamento para establecer relaciones sociales, porque son muy limitadas y nos va a generar incluso más problemas de los beneficios que pueda generar. Bueno, hay una cosa ahí y es la participación social. Cuando yo estaba haciendo la maestría tuve que dar unos talleres para padres con una de mis supervisoras y ella mencionó algo que a mí me llamó mucho la atención y ella decía, el prohibirle a sus hijos tener celular, o sea, ya es una adolescente y prohibirle tener celular o que chatee con sus amigos es el peor error que usted puede hacer. ¿Por qué? Porque eso actualmente es una habilidad que todos tenemos que adquirir.
¿Por qué? Porque esa es la nueva forma de comunicación actual, ¿sí? Si yo no sé chatear, si yo no sé enviar un emoticón, si yo no sé qué significa un emoticón, me voy a volver una impedida, perdón la palabra, para poder socializar y relacionarme con personas de mi misma edad, en mi mismo ambiente y en el entorno y en el contexto en el que estoy. Entonces, muchas veces hay papás que tienen miedo de pronto de que sus hijos tengan una adicción a la tecnología o no lo sepan manejar o el peligro que tienen las redes sociales y eso, entonces, fin, quitan la posibilidad de. Pero eso es un error. Lo que necesitamos es enseñarles a manejar estas tecnologías adecuadamente, que se vuelva nuestra amiga y no nuestra enemiga. Porque el hecho de quitar va a hacer que los chicos pierdan una habilidad que necesitan tener. Antes tocaba aprender a cazar mamuts, ahora toca aprender a chatear. Sí, pero mira, Cami, ahora que tocas ese tema, también se me hace importante que hablemos un poco de a partir de qué edad los niños deberían tener un celular. Si lo vemos desde el punto de vista del neurodesarrollo, que sería lo que me competiría a mí, y por ejemplo a una terapeuta ocupacional, diríamos no, como mínimo 10 años, ¿sí? Sí. O sea, un niño que está en pleno, digamos, etapa de desarrollo, de mielinización, de todo su sistema nervioso central, etcétera, en plena maduración cerebral, en pleno desarrollo de motricidad fina, gruesa, de habilidades lingüísticas y demás, no debería usar un celular. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí me pasa mucho en la consulta. Es que tiene 3 años y no habla. Le dicen a uno mucho las mamás o los papás. Pero ¿por qué no? ¿Por qué pasará eso? Entonces uno empieza a indagar, ¿sí? Cómo son los hábitos en casa y etcétera. No, pues es que él ve no sé X cantidad de horas de televisión o es que permanece en el celular jugando. Entonces, por ejemplo, aquí Aniuska en los comentarios nos habla de ludopatía, que pronto ahorita podemos tocar un poquito ese tema, ¿sí? Y empiezan ellos a generar como una adicción. De hecho, nosotros hemos tenido en nuestros tratamientos pacientes niños con adicción al celular, ¿sí? A los 6 años o 5 años y ya son adictos, ¿sí? Pero un niño que, por ejemplo, no habla porque está mucho tiempo en el celular, es que no interactúa de manera verbal con nadie. Entonces, ¿en qué momento le vamos a crear la necesidad de que se comunique de manera verbal? Si el lenguaje y el desarrollo del lenguaje se da precisamente porque hay una interacción social con las primeras personas que son pues, los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, con ese núcleo familiar que a medida que el niño va creciendo se va haciendo más extenso, ¿sí? Entonces, no le podemos pedir a un niño que hable si permanece muchas horas del día viendo películas o juegos en el celular, etcétera, etcétera. Aunque no falta quien me dirá, no, pero es que mi hijo sí, sí, pues tú arréglate una excepción, pero realmente no es lo que esperamos, ¿sí? Ahora, Entonces, por yo ejemplo, diría que, por ejemplo, hasta los 2 años, cero celular, o sea, no es que no le voy a regalar un celular, no, es que no tiene ningún contacto con el celular. Que si yo le sí, quiero poner la canción de Estrellita, yo mismo se la pongo y que suene la canción. Pero no es que el sí, niño ya aprende a poner la canción Estrellita y entonces yo sé, porque muchísimos papás me han dicho, es que mi hijo, imagínese, ya tiene un año y ya sabe ponerlo bien, ¿sí? O sea, chévere, ese tipo de cosas, un niño aprendió a manejar eso, pero en realidad es una estimulación que él no debe tener en ese momento, ¿sí? exacto, Así no. como un niño de 4 o 5 años no debe saber cómo toda la parte biológica de cómo vienen los niños al mundo y toda la explicación y esa, no está preparado para esa información, no está preparado para que le hablen, por ejemplo, de pornografía. Asimismo, un niño de 2 años no está preparado para utilizar un celular. ¿Mm? Sí, y realmente lo que sucede, por ejemplo, es que también a veces dice, bueno, a uno en la consulta le dicen los papás, dura más o menos 3 o 4 horas del día, puede que no en celular, pero ve televisión, ¿sí? O está en la tablet. Uh -huh. Bueno, si hay niños que a esa edad todavía su maduración neurológica natural, o sea, no es porque haya una patología de base, no nada, sino naturalmente, ellos todavía no saben que una escena está enlazada con otra escena que estaba 1 o 2 escenas atrás, ¿sí? Que hay esa continuidad. Entonces, realmente vamos a ver, y es tiempo perdido, eso es tiempo de desarrollo que es perdido, Uh ¿sí? -huh. Entonces, ya, eso hablando así por encimita en cuanto a desarrollo del lenguaje se refiere, muy seguramente eso va a tener implicaciones a nivel
madurativo más adelante, entonces el niño que se distrae con facilidad, que no produce texto, que no imagina, que no tiene, digamos, una buena interacción social, pues porque en sus primeros años no fue, digamos, criado pues con ese ejemplo. Y ahora si vemos, por ejemplo, la parte de motricidad, no es lógico que un niño aprenda primero a mover sus pulgares que a, te me fuiste, Cami, Sí. que agarrar el lápiz o a desarrollar ciertas destrezas previas como son el amasado, el rasgado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero a veces pienso que el desarrollo, gracias a esos dispositivos, está dando al revés. Sí, ahí hay una cosa importante, digamos que lo que dices a nivel motriz y a nivel de lenguaje es fundamental. Pero hay otra cosa a nivel psicológico, que es un poco como mi tema, y es que cuando yo le doy al niño esa sobrecarga de estimulación, porque ustedes saben que cuando el niño juega en el celular tiene un montón de colores, sonido, la figurita, el cosito, bueno, las 1000 cosas, y es una cantidad de estimulación. El niño empieza a necesitar esa cantidad de estimulación. Por eso ahorita hay mucho niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y es que desde pequeñito, más allá de lo que yo considere el trastorno y el diagnóstico y todo eso, si quieren ahorita me mandan preguntas sobre el tema y lo profundizo, pero más allá de eso es saber que si el niño está sobreestimulado desde muy pequeño, cuando yo lo lleve a columpiarse en un parque es como para el niño hacer, ¿y esto qué? O sea, prefiero 1000 veces sentarme a jugar porque es que me sale el color y me sale el dragón y es que gano tantas monedas y es que gano no sé qué y es que y el niño, y ya un niño chiquitico ya entiende todo eso y que pase el nivel y que me gusta esto y que pongo esto y esa cantidad de cosas que el niño debería poder disfrutar de una actividad simple y sencilla, que no es ni tan simple ni tan sencilla en términos de desarrollo. Lo mismo que el gatear y el caminar, es necesario que el niño gatee, y ay no, pero es que tan lindo, tan maravilloso, mira que ya camina, no, es que es un proceso que él necesita hacer, el poder, por ejemplo, salir y patear un balón, ¿sí? Muchos niños van a preferir, pues patear un balón no tiene mucha gracia y de pronto no tengo la motricidad para que el balón entre en la red, entonces para el niño, en cambio solo con mover un dedo me gané estos puntos y me salió no sé qué y ganó esto y una cantidad de cosas, pero el niño necesita desarrollar su motricidad. ¿Y qué hacemos nosotros si desde pequeñitos les estamos generando esa necesidad de constante estimulación, de mucha, mucha, mucha estimulación todo el tiempo? Perdón. Entonces, estamos buscando que el niño está buscando generalmente esa sobreestimulación, va a ser mucho más difícil que el niño pueda centrarse en otra cosa de una complejidad aparentemente más sencilla. Entonces el niño quedarse sentado en clase, pero qué pereza quedarse sentado y que me hable una profesora ahí cuando yo lo que quiero es un montón de estímulos y de cosas hablándome y diciéndome, y sí, porque el niño no atiende fácilmente en clase, pues porque está acostumbrado a que tiene que ser todo un show y toda una cantidad de estimulación auditiva y visual para que él centre su atención. Que hay veces los papás dicen, no, yo no creo que él tenga problemas de atención porque él se puede quedar 5 horas con el celular ahí, dele y dele y dele. No atiende ni 2 minutos. ¿Por qué? Porque es que en el celular está sobreestimulado. ¿Cómo se va a distraer si es que ya tiene de por sí ahí mismo en la pantalla mucha distracción? Y esa es una de las cosas que es necesario aprender a mirar y diferenciar de no es que no tenga problemas de atención porque está todo el tiempo en el celular. De hecho, es posible que tenga problemas de atención por estar todo el tiempo en el celular. Sí, eso es algo que nosotros vemos, de verdad, a mí me preocupa. Todos los días en la consulta, ya sea de psicología, de fonoaudiología, de terapia ocupacional, es una constante, o sea, es todo el tiempo y no es de ahorita, eso es de hace años que yo lo vengo viendo en la consulta, o sea, no pasa un día donde a un papá por lo menos no le diga, no, mira, es que tiene problemas de atención, no sé qué, y uno va indagando y se va encontrando pues cuál es el origen de todo eso. De hecho, creo que las consecuencias de esto son nefastas porque hay muchos niños que incluso terminan en la medicación, ¿sí? Exacto. Cuando ya llegan a una edad escolar, ¿sí? Donde ya los contenidos son más densos, donde son de mayor exigencia y demás, no logran responder y terminan medicados, ¿sí? Entonces creo que la primera invitación que les podemos dejar esta tarde es a evaluar
cómo está haciendo el manejo de la tecnología con los niños menores de 10 años en casa, ¿sí? Ujú. En cuanto, teniendo en cuenta los aspectos de neurodesarrollo. Y pues en todo el tema psicológico, comportamental y demás, que las implicaciones, creo que nos podemos quedar acá hasta no sé qué hora o hasta mañana Sí. relacionando todas las implicaciones que eso tiene. ¿Cierto, Cami? Ujú. Ok, sí, sí, sí. Entonces, hay otra cosa y es que una de las facilidades que tiene la tecnología, que tampoco la quiero demonizar, así que también la defiendo, Sí. y es que ahí está todo en uno. Ahora uno en el celular, uno ya no tiene que comprar reloj despertador porque lo tiene en el celular, uno ya no tiene que comprar agenda porque la tiene en el celular, uno ya no tiene que comprar cámara fotográfica porque lo tiene en el celular, entonces ya todo es, digamos que los aparatos tecnológicos tratan de ahora tener muchas cosas en una sola. Entonces, por ejemplo, el Ujú. que tiene un PlayStation, por ejemplo, entonces tiene la consola de juegos, sí, pero también le funciona como DVD, pero también le funciona para ver Netflix. Entonces, digamos que tiene un montón de cosas que ahora, entre más cosas tenga, mucho mejor, ¿sí? Entonces, es buenísimo, o sea, no voy a decir que no y no voy a desprestigiar la tecnología porque No, nos no, ha no. servido un montón. ¿Mm? Pero también es importante ver que, por ejemplo, entonces se puede dejar de apreciar ciertas cosas por su simplicidad. Entonces, si esto no tiene 1000 funciones, 1000 cosas, entonces no vale la pena, igual que en clase. Si la profesora lo único que puede es contarme sobre la historia de Cristóbal Colón y no sé qué, prefiero un video que me muestre todas las cosas y aparte con actores, con todo, no sé qué, pues claro, entonces prefiero yo ver el video y eso, sí lo ven, porque también hay que generar ese gusto en los niños para que les interese ese tipo de temáticas. Sí. Entonces, digamos, hay que estar pendientes. Y otra de las cosas, digamos, el último contra, muy en términos generales, porque si no, acá nos quedamos toda la vida, es el riesgo de la privacidad. Y es que nosotros antes le decíamos fácilmente al niño, mi amor, si te van a dar un dulce en la calle, tú dices que no y me avisas rapidito, no te vas a ir con nadie más. Bueno, cielo, listo. Y el niño tiene en su cabeza claro la idea de desconocido, no. Desconocido no le recibo y eso que hay que hacer un trabajo constante para que los niños lo comprendan. Pero entonces está esa idea de, se me acerca un desconocido, yo ya sé que debo tener recelo. Pero en redes sociales resulta que es que todos son desconocidos. Entonces se puede acercar el buen agente, el que, no sé, digamos ya un poco más, no, es que incluso desde niños. Entonces me pregunta, ay, ¿a ti también te gusta jugar este juego? Y, ay, sí, no sé qué, y nos hicimos amigos mediante el juego, nos hicimos amigos mediante comentarios de Facebook y tenemos algún amigo en común. Todos son desconocidos y entonces esa prevención a desconocido, quién sabe qué pueda querer, se va disminuyendo, porque en realidad todos esos desconocidos son posibles amigos. Y es un riesgo que, de hecho, le voy a decir, le mandaré el link a Cata para que lo suba a las redes sociales, para que se los muestren si quieren a sus hijos. Y es un riesgo de, yo siento que estoy hablando con un compañerito, un amigo de mi edad, una persona así, que estamos los Bien. mismos, y en realidad puede ser un adulto que esté buscando cosas o incluso hace poco vi una publicación de un chat con una señora que decía como, no ofrezco que eso las mamás me mandan las fotos de los niños porque les digo que es para X cosa, no se preocupe, yo Sí. esas fotos no las consigo. Y yo Ujú. decía, o sea, las propias mamás sin saberlo están entregando cosas de la privacidad de los niños y de su familia, de su vida, poniendo en riesgo porque no se percibe tanto ese peligro, ¿sí? Si yo estoy en un parque y se me acerca un desconocido a hacerme la charla, uno es como, ¿qué quiere? ¿Sí? Pero si yo estoy en Facebook y un desconocido se me acerca a hacerme la charla, no siento tanto esa sensación de peligro. Desconfianza. Sí, como Exacto. esa desconfianza. Ujú. Exacto. Total. Entonces, es necesario saber que las redes sociales sí son una fuente real de peligro, ¿sí? Puede haber un riesgo ahí y es necesario que como papás, lo que les digo no es, ¡ah! ¿Cómo así? ¿Hay riesgo? ¿Se lo quito? No. Es necesario hablarlo, es necesario enseñar y es necesario poner claras las cosas sobre la mesa y que ellos puedan saber, ok, esto es riesgo, esto no. Sí, Entonces,
cosas tan sencillas como no agregues a ningún desconocido, no hables con ningún desconocido. Sí. Eso puede facilitar mucho en ellos esa idea. Creo que es importante, Cami, recalcar eso desde chiquitos, incluso desde antes que tengan el acceso a su propio celular y a sus propias redes sociales. ¿Sí? En una sociedad como la que estamos, llena de tantos peligros, es necesario no esperarse a poner el límite cuando se es adolescente, cuando ya no se va a poder porque no lo van a aceptar, sino hacerlo desde cuando son chiquitos. Y Te ahora voy a hay leer. otra cosa, es que ellos van a sentir, perdóname como para cerrar ahí, Tranquilo, tranquilo. ellos van a sentir que, obviamente, si yo jamás he usado, digamos que con Cata nos ha tocado ir aprendiendo cómo usar Instagram y que Live y que esa cosa que hacen, que el mismo movimiento. Si me preguntan eso cómo se hace, no tengo ni la más mínima idea. Sí, hay muchas cosas que yo no manejo y que seguramente si me sientan un adolescente al lado en este momento va a ser como, Deja que me viene a regar. hablar de tecnología así, o sea, que me viene a hablar de peligros y ni sabe usarlo, o sea, yo estoy por Sí, encima de. Por eso es sí. importante empezar a hablar desde pequeños. Cuando nosotros tenemos todavía más conocimiento que ellos, es importante hablarlo, ¿sí? Y es importante también que si yo no tengo mucho conocimiento sobre redes sociales y eso, me informen, porque los niños y los jóvenes ahorita te devoran vivo con ese tema. Entonces, si tú no sabes de qué estás hablando y no sabes con argumentos qué decir, puede que termines hablando de la cadena que te mandaron, que en realidad no tiene ningún soporte, tu hijo se da cuenta que es una noticia falsa, que eso nada que ver o que así no son las cosas y no te va a volver a creer. Entonces necesitas saber de dónde estás cogiendo la información para darle, qué información le vas a dar y también tú meterte y curiosear a ver qué es lo que está haciendo mi hijo en redes sociales, a ver de qué se trata eso del TikTok, de qué se trata eso de todas esas cosas. Ahí sí les toca a ustedes Sí. investigar. Yo no sé si tú te acuerdes justamente eso para que nos comprendan un poco lo que estamos diciendo. El año pasado tuvimos un paciente más o menos como de unos 13 12 años, que es como la edad ya medio problemática un poco, y él seguía, le gustaba un youtuber o algo así, y esta persona, ese youtuber, ponía algunos retos, bueno, de esos retos que sabemos que no tienen ningún fundamento, y él le comentaba al papá que el youtuber proponía esos retos, y el papá en vez de informarse, lo que le decía era que eso no existía, ¿sí? Sí, O sea, ¿cómo un papá puede nadar contra esa corriente si el niño o el joven está todo el tiempo viendo, 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 viendo y alimentándose de eso? Entonces, que se informen, que se empapen, es clave. O sea, no se pueden exacto. quedar atrás, porque para un adolescente o un niño preadolescente va, pues, a la velocidad de la luz con ese tema, ¿sí? Cami, Digamos, por vamos a ejemplo, leer, espérame, bueno, sí. vamos a leer unos de los comentarios que tenemos aquí. Bueno, Aniuska que nos pedía que habláramos de la ludopatía, ahora de pronto, porque creo que eso puede ser una consecuencia también del uso excesivo de los tecnologías. Moni Romero nos dice, yo tengo una pregunta y es cómo manejar la obsesión de estar llamando a una persona. Mi hija quiere estar llamando por videollamada cada rato a alguien y sabemos que no a todo el mundo le gusta hablar por videollamada. Sí, eso. Además, a es tiempo, ¿no? Que uno lo llamen cuando no está en pijama. No sé cómo, qué tienes para decirle, cómo puede Ok. ella manejar eso con... Entonces, ahí que es importante tener en cuenta perdón, es importante ahí tener en cuenta que lo que necesitamos desarrollar en esa persona es la empatía. Por ejemplo, como diciéndole cosas sencillas. Ella se está, no sé, está en pijama o recién levantada, despelucada por la o algo así. Y decirle, como, ¿te imaginas que en este momento te entrara una videollamada? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómoda respondiendo en este momento? No es cierto. Debe ser que no siempre es rico. Bueno, ya, el comentario suelto. Hay veces cuando uno presiona mucho como sobre una conversación o presiona mucho como para transmitirle el mensaje de ya deja la videollamada, pero mira qué intensidad, no sé qué, como queriendo, hay veces se genera, si es adolescente, no sé si sea tu hija la pequeña o la grande, Moni,
como que se genera ese de, mis papás no saben, yo sé que mis amigos siempre me quieren, yo sé que ellos siempre van a querer hablar conmigo, entonces como que puede haber esa resistencia, entonces es importante tener en cuenta esos procesos y decirle como, mira, si ves que de pronto ahorita no es tan chévere llamar y tener, por ejemplo, hacer comentarios como de, ay, mi jefe todo el tiempo quiere estarme chateando, o no sé, ay, tu tía todo el tiempo quiere videollamada, yo ya estoy cansada, ¿sí? Un poco que ella pueda ver esa emoción en otro y no necesariamente directamente en ella para que pueda hacer la reflexión. Si es la grande, que asumo que de pronto sea la más grande. La pequeña es ayudar a la autorregulación. Entonces, amor, no siempre, no vamos a hacer siempre videollamada. Podemos hacer otro estilo, podemos llamar solamente, puedes chatear, puedes mandarle una foto y esperar a que la otra persona te conteste, ¿sí? Entonces, generar conceptos de empatía, porque lo que va a generar es lo mismo que decíamos con Cata, pero están los dos chulos y nada que me ha respondido, está en línea porque no me contesta, y empieza a generar esa ansiedad y esa necesidad de inmediatez. Entonces es importante generar esa autorregulación en ellos para que no haya esa necesidad de, pero es que no me contesta, pero es que quiero que me conteste ya, o quiere verla la persona ya, y pues generar autorregulación. Bueno, Moni también nos dice, creo que refiriéndose a cuando estábamos hablando de toda esa parte pragmática del lenguaje, de cómo lo usamos para comunicarnos con los otros, nos dice, sí, o las palabras abreviadas, que ya no escribimos bien, o sí, esa es otra cosa que ya ni la ortografía, ni las palabras completas, la Q se sustituyó por K, etcétera. Pao Parra nos dice, ¿cómo fortalecer o mejorar la atención de los niños de 9 años? Pao, creo que ese es otro tema que manejaremos en otra transmisión, seguramente está dentro de la lista porque también hemos tenido bastante inquietud sobre eso. Aniuska nos dice, bueno, ahí yo creo que también lo de Pau puede estar relacionado con lo que yo les decía, de tengo muchísima estimulación y pues ya mis niveles de atención en otra cosa, pues es como necesito estimulación constante, pues me distraigo muy fácilmente. Entonces, digamos, sí, vamos a trabajar ese tema de la atención, seguramente con la Teo, sí. pero es importante también saber limitar un poco en estos temas para que los niños puedan empezar a desarrollar ellos mismos ese centrarse en una cosa simple. Sí, creo que, digamos así, a grandes rasgos para Pau, que pregunta es, digamos que las ondas cerebrales van así lento, digamos con un cierto ritmo normal. Cuando está sobreestimulado con todo lo que da la tecnología de luz, color, sonido, todo el tiempo, varias ventanas abiertas, etcétera, etcétera, lo que pasa con las ondas es esto. Ellas se alteran, por eso se empiezan a generar problemas de atención. Entonces, creo que el primer paso que tienes que evaluar es qué tan expuesto está tu hijo de 9 años a la tecnología en exceso y qué tanto lo ha estado durante sus primeros años. ¿Listo? Aniuska nos dice, ser conscientes como padres de la necesidad de nuestros hijos de explorar y no conformarnos con su pasividad y que esto no nos incomode nuestro quehacer diario. Sí, yo creo que eso toca buscar ahí un equilibrio, ¿no? Entre estar atentos, pero no invadir. O sea, tienen que ser muy sabios quienes tienen hijos. Y que además hay una cosa y es que siendo honestos con los padres que estén acá presentes, para muchos es mucho más fácil decir, ay, agarra el celular y juegue 2 horas Uy, mientras sí. yo hago X y cosa, ¿sí? Y no voy a decir es que están locos, es que qué malos padres, es que qué terrible. No, porque definitivamente uno necesita un espacio para uno, ¿sí? Entonces, necesitamos empezar a encontrar otros espacios en los cuales nuestros hijos se puedan distraer, puedan gastar su tiempo de manera responsable, que entonces no van a incendiar la casa o algo así, pero que también nos den nuestro espacio para hacer ciertas cosas, que nuestro único recurso no sea, ay, coja el celular para que se distraiga y se quede ahí calladito y sentadito y no haga más, ¿sí? Buscar otros recursos. Entonces no vamos a demonizar, pero tampoco que sea nuestra única estrategia. Sí. Ani Viviana nos dice, sí, me pasa y no sé cómo corregir. Mi hijo tiende a tener prendido el computador, el play con música y videos y no entiendo cómo hace para estudiar. Ella no sabe cómo corregirlo, Cami. No sé tú qué le vas a decir. Entonces, es importante empezar a delimitar algunas cosas. Puede que, bueno, digamos que esa es una de las cosas que necesitamos, que les daré como recomendación en ese tema más adelante, les voy a dar como tipsitos de recomendación. Pero una de las cosas es limitar. Si estoy haciendo tareas, estoy haciendo tareas.
Si estoy jugando play, estoy jugando play. De pronto la música puede incluirla un poquito ahí, pero hay que saber un poco también qué tipo de música, porque si me pongo a cantar no sé qué y la profesora ahí hablando por la videollamada, pues no va a ser O muy, muy haciendo tareas o algo. exacto. Entonces es importante eso, como que se pueda aprender que en lo que estoy, estoy. Esa es una de las formas que ayuda a centrar la atención. Digamos que esta generación, y me incluyo, es una generación donde se dificulta muchísimo más el centrar la atención y estar en lo que estoy. Porque necesito esas otras y necesito estar escuchando música y entonces pongo cuidado a esto y pongo cuidado a aquello. Y hay veces incluso yo creo que si tú le preguntas a tu hijo, ¿qué fue lo que dijo la profesora? Y él, ¿qué tal cosa? Y dice todo. Y uno es como, pero también como no lo corché. Pero es importante saber que en los procesos de memoria la atención sí es muy importante. Entonces, a largo plazo, puede que inmediatamente él me diga qué fue lo que dijo la profesora, pero prueben preguntarle 2 horas, 2 días. 5 horas más tarde, ¿qué fue lo que te dijo la profesora? ¿Qué fue, o sea, cuál fue la clase? ¿Qué fue lo que te enseñó? Cami, te fuiste. Cami, Cami. Ya. ¿Ah? Bueno, no te oímos lo último porque se te congeló la imagen y no te escuchábamos. La tuya también se me congeló. ¿Sí? Entonces, sí, no sé si fuiste tú o fui yo. Pero entonces, básicamente, es necesario que por los procesos de memoria preguntarle para que él caiga en cuenta de pudiste, o sea, ahorita me respondiste bien, pero no se consolida. La información a la cual no le pongo atención no se consolida. Entonces es lo mismo que si a mí me dicen un número rápido, 58927. Listo, dígalo, 59827. Y cuando me lo preguntan en 10 minutos, como yo estaba pendiente, era solo de cómo sonaba, como lo último que quedó ahí, en realidad no me lo aprendí. Y si me lo preguntan en 10 minutos, les aseguro que no cojo ni uno. Tal vez que termino en 7. Sí. Ay, Entonces, creo que es importante eso para que los niños, es que yo pongo cuidado y yo estoy en la clase y estoy en todas las clases, pero es que no me acuerdo de nada de lo que me explican. Tal vez posiblemente estén afectando ellos mismos sus procesos de memoria. claro, es que mira, Cami, ahí creo que vale la pena aclarar que hay un aspecto del aprendizaje que es clave y son los dispositivos básicos para el aprendizaje, valga la redundancia, que son cuáles: atención, concentración, memoria y motivación. Esos cuatro dispositivos es muy necesario que estén conjugados, ¿sí? Para que se dé un buen proceso de aprendizaje. Definitivamente uno sin el otro no funciona. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo varios estímulos a la vez, así como nos cuenta Ani, pero mi motivación está enfocada a, no sé, al juego del play o a la canción, no va a estar, no voy a tener motivación para lo que estoy estudiando, entonces eso va a hacer que no quede almacenado en el archivo, como le digo yo a los papás de mis pacientes, en el archivo, ¿sí? Y entonces cuando tengo que recurrir al archivo, en la evaluación, a los 2 días, a la exposición, para la tarea en la casa, etcétera, etcétera, no voy a encontrar la información, porque sencillamente si no estoy motivado en un tema, no lo puedo almacenar y después no lo voy a poder usar, ¿sí? Entonces, el estar sobreestimulado claramente va a alterar todos esos dispositivos básicos del aprendizaje y es ahí cuando vienen los fracasos escolares, etcétera, etcétera. Bueno, eso como una de las causas. Bueno, Catherine Ruiz nos dice, sí, Cami, o prácticas como el sexting o el grooming han incrementado mucho en los adolescentes. Eh, señora, Bueno, ese es un tema complicado y digamos, si complicadísimo. eso sucede es importante. Digamos que son cosas que ahora son el pan de cada día, pero no significa que el hecho de que sea algo que se esté presentando tanto no requiera atención, ¿sí? Por eso si este tipo de cosas suceden, por favor, coméntenlo con los orientadores, los psicólogos del colegio, si es necesario, ingresen a sus hijos a un proceso de terapia, no porque es que, uy, mi hijo está loco y qué terrible, no, sino porque posiblemente hay una información errónea sobre su sexualidad. Ajá. Ah, Cami, hola. Ya. Y están teniendo un proceso, ya.
Entonces, hay una información errónea y de pronto están viviendo su proceso de aprendizaje y reconocimiento sexual de una manera equivocada, ¿sí? Entonces, mediante el acompañamiento de un profesional se puede poder como volver a reestructurar ese tipo de procesos que están yendo un poco como por donde no deberían, porque no es lo ideal. Sí. Ahora, por ejemplo, no solo con los chicos, con los adolescentes. Hace poco vi, eso sí, puro mirar en Facebook, una chica que entonces, adulta y toda la cosa, que entonces mandó fotos, videos de ella a su novio y entonces resulta que la pareja del novio vio este tipo de cosas y entonces ahora lo quiere publicar por todo lado y quiere mandárselo a la familia. Entonces, en realidad puede haber un montón de problemáticas ahí detrás. No solo se trata de los adolescentes, pero les pregunto, si yo veo que mi mamá se toma fotos, así la sube a la red, no sé qué, ¿cuál va a ser el mensaje que me está dando a mí? Que entonces yo como adolescente también quiero esos likes y también quiero ese tipo de atención. Y esa es la cosa, que los adolescentes usualmente se sienten muy mal con su cuerpo, muy mal con quienes son, es parte de la adolescencia, y este tipo de prácticas los empieza a hacerse sentir interesantes, a hacer sentir, hoy llamo la atención de mis compañeros, o antes ni me paraban bolas, ni me miraban, y ahora todos quieren que les envíe más cosas, y entonces me escriben más, me llaman más, me ponen más atención. Entonces es importante ver que es necesario trabajar esos procesos de autoestima, de autoconcepto, de sexualidad con estos chicos, que de pronto no se trabajó desde pequeños, llegaron a este punto y de pronto necesitamos un profesional que los acompañe en esta reestructuración de esa imagen que tienen de sí mismos y de lo que están proyectando a los otros. Cami, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Ok. Cami, yo creo que es importante que le expliquemos a la gente qué es el grooming, porque de pronto hay alguien que no sepa y es bueno que se informen. Y el sexting. Bueno, eh, digamos que esta es una de las cosas que la tecnología, pros y contras, entonces, por ejemplo, en parejas que tienen, ¿cómo se llama? Relación a distancia, uno piensa como, bueno, pero ¿cómo hace esta pobre gente? Entonces, digamos que eso puede ayudar muchísimo para, no sé, facilitar ciertos procesos de pareja. Entonces, uno cuando tiene, no sé, eh, unos consultantes que vienen por problemas de pareja, entonces se les puede proponer este tipo de situaciones, pero, entonces lo que les digo, tiene sus pros, pero también tiene sus contras, y es cuando se utilizan de una manera inadecuada. Entonces el sexting básicamente es como tener como una especie de interacción sexual mediante chats, mediante videollamadas, este tipo de cosas. Y el grooming es cuando se hace mediante el engaño, por decirlo de alguna forma. Entonces es aparentar que soy alguien que en realidad no soy. Ese es, de hecho, el video que te voy a decir para que subas a las redes. Entonces es una especie de engaño, ¿sí? Que usualmente se da, pues, obviamente a través de las redes sociales. Entonces, hacer como que los niños o los adolescentes piensen que están hablando con otra persona que no es, para que tengan ciertos comportamientos que no deben, Ok, básicamente y en resumidas cuentas. Entonces, listo. digamos que el sexting puede utilizarse como una buena herramienta en procesos de pareja, pero no debe hacerse a la edad incorrecta, no debe hacerse con la persona incorrecta, y menos cuando ni siquiera sé con quién estoy hablando. Sí, ok. Realmente, porque una cosa es lo que me dice la persona y otra lo que realmente es. Bueno, ¿Listo? listo. Eh, Espérate, voy leyendo porque me da pena no leer los comentarios a las personas que están participando. Aniuska nos dice que sí, que hay incluso personas que hasta tienen la necesidad de dormir ahí con música. ¿M? Y que estos aspectos que ya acabamos de mencionar fueron los que se detonaron en esta cuarentena, que los padres no saben manejar las redes y las nuevas tecnologías. Sí, de acuerdo. Eh, y que lo que decía Camila de no estar a la vanguardia de las tecnologías, cómo manejar. Creo que eso es responsabilidad de cada quien, ¿no? Documentarse, eso es clave cuando se tienen hijos. de pronto, por Claudia, ejemplo, proponer, no sé, a los colegios y eso, de pronto talleres
sobre el manejo de redes sociales, no de manejo de, no dejen a sus hijos no sé qué, sino enséñennos a nosotros cómo, qué es lo que ellos están viendo, usando, cómo se usa, para que los papás sepan con conocimiento de causa de qué se trata cada cosa, porque hay veces los talleres pueden ir enfocados hacia que no se debe hacer, pero no a enseñar cómo se usa y cómo se usaría adecuadamente. Entonces, de Eso pronto proponerlo para los sí, colegios. yo creo que se lo podemos incluir. Mira, ya salió algo bueno de esto. Lo podemos poner en nuestro listado de talleres que manejamos en colegios, Cami. Claudia Patricia García dice, quiero mostrar este en vivo a mi hermana, pero en este momento no puede estar presente. Quisiera saber si esto queda grabado. Sí, esto queda grabado en la página de Facebook por donde entraste. También va a estar en nuestro canal de YouTube y en la página web catalinagarzonleal.com. ¿Listo? Clara Liliana nos está compartiendo un link de YouTube donde también explican sobre el tema para, pues, para quienes quieran entrar. Liliana, muchas gracias. Listo, Cami, continúa mientras que los invitamos a que nos sigan escribiendo, nos sigan mandando preguntas o sus aportes para ir haciendo este envío un poco más nutrido. Listo, bueno, entonces ahora sí me voy a centrar un poco en las características que podría tener la adicción. Lo que les digo, esto no, digamos que ha sido difícil un poco de diagnosticar de alguna forma, como estudiarlo y ponerlo ya en términos más científicos ha sido un poco complicado, pero sí hay ciertos, digamos que diferentes autores mencionan ciertos tópicos que es importante tener en cuenta y como que sean esos bombillitos de alerta. Entonces, por ejemplo, la relajación que genera el uso y el malestar si no se usa. Eso, digamos, es muy similar. Por ejemplo, los que tienen una adicción al cigarrillo. Entonces, estoy ansioso, estresado y cuando fumo, en el primer bocanada que tomo del cigarrillo, no soy fumadora, entonces no me recuerdo cómo se dice, la primera, entonces ya siento que me relaja. Lo mismo sucede, entonces estoy aburrido, no sé qué, y pin, apenas abro y pongo Netflix, ya esa sensación de bienestar se genera. Entonces ahí hay que estar pendientes. Apenas abro WhatsApp o apenas abro Facebook, ya puedo ponerme acá a mirar. Si se genera esa sensación, hay que estar pendientes y además, si viene acompañado de malestar si no se usa. Entonces, si el celular se me quedó 2 horas por ahí, quién sabe en dónde, y ya estoy como, pero ¿dónde está mi celular? No lo encuentro, o no encontrar el celular, y digamos ahorita en cuarentena, que puede que sé que está en la casa, pero no lo encuentro y lo dejé en silencio, y ¿dónde está el celular? Y mi celular, y es que si me escribieron o ya estoy aburrido, ese malestar, cuando no se tiene el acceso a esa tecnología, acompañado del bienestar que siento cuando sí la tengo, puede estar indicándonos que hay algo para llamar la atención y puedo estar propenso a una adicción. Otra de las cosas Ese es es... el comúnmente llamado síndrome de abstinencia, ¿no? Que se genera en cualquier adicción. Exacto. Yo, Solo que digamos, sí, por ejemplo, un alcohólico, no sé, puede no tomar 3 días y el síndrome de abstinencia ya le va a empezar a los 3 días. Con la tecnología, esa es la cosa, que si yo no tengo el celular, que en 10 minutos incluso ya puedo empezar a generar ese síndrome de abstinencia. 10 minutos que no encuentro el celular y ya es crítico. Ya sí. empieza a generar. Sí, yo tuve un paciente hace un poco más de un año, que era un niño que no siquiera había cumplido los 5 años, realmente todavía estaba en el preescolar y estaba desarrollando un síndrome de abstinencia. Él fue paciente mío en Fono, pero en psicología ya estaba siendo manejado desde antes, por eso, porque entonces si no le entregaban el celular o la tablet, se desesperaba, lloraba y es pues la manera como el niño tiene para manifestarlo, pero es realmente increíble y se los cuento para que sepan que sí pasa, o sea, sí sucede, porque uno dice, no, pero un niño de, no sé, de 3, 4 años con un síndrome de abstinencia, sí, sí lo hay. ¿Mm? Sí. Entonces hay que estar pendientes de eso. Otra cosa es el fracaso en los esfuerzos de control. Ay, bueno, sí, el fracaso en los esfuerzos de control. ¿Qué significa? Que yo digo, hoy no voy a coger el celular. Hoy es domingo, nadie, o sea, si me escriben del trabajo, pues no respondo y ya está, no lo cojo. Bueno, una miradita nomás. Bueno, no sé qué. Como que mi intento por hacer algo, mi intento por dejar cierta práctica, no puedo hacer. O sea, al final siempre termino
sucumbiendo a ese deseo. Entonces, esa dificultad para dejarlo, si me lo propongo, es uno de los indicadores de ahí puede haber una adicción y puede que necesitemos trabajarlo de pronto con un profesional. Mayor dedicación del tiempo necesario. Entonces ahí, esta es una de las cosas donde varía según la persona y hay que ser muy críticos. Si yo atiendo 6, 8 consultantes diarios, pues ya sé que voy a estar de 6 a 8 horas con mi pantalla ahí al frente, ¿sí? Pero si yo sé que entonces de pronto después de terminar mi jornada laboral estoy ahí, dele, mire redes, ay, es que no pude verlas en todo el día porque estaba trabajando, entonces miro redes y mientras tanto me pongo a ver, no sé si les ha pasado incluso que uno está viendo una película y como que en un pedacito se está poniendo medio aburrida, entonces uno coge el celular y, espere, y está en dos cosas, y es esa estimulación constante. Entonces, tal vez lo estoy usando más de lo que realmente es necesario. Eso es otro factor. Y ahí es donde tienen que ser ustedes muy críticos, porque ustedes pueden decir, no, pues, y ahí es donde llega la justificación y no es tan grave, pero es que también, pero es que todo el mundo, pero es que. Entonces, ahí ese es uno de los puntos para ser más críticos. Otro es conflicto en las relaciones personales. Entonces, no sé si les ha pasado con sus hijos, sobre todo adolescentes. Entonces nos sentamos a la hora de la comida y audífonos puestos o sí, espérate que estoy acá chateando con alguien o incluso al revés. Es importante acá reconocer que si esa tecnología está impidiendo que yo ejecute otro tipo de actividades de manera adecuada, ahí hay un problema. Entonces, por ejemplo, los niños que están jugando videojuegos o adolescentes juegue, entonces no desayunan, no almuerzan porque no les da hambre, porque están ahí jugando todo el tiempo. Esa dificultad en el cumplir con otras actividades diarias básicas, como lo es comer, es otro de los síntomas de, pon cuidado, ¿cómo se dice? Cosas de alarma. Bueno, otro es la pérdida de interés por actividades previamente gratificantes. Por ejemplo, yo tengo mi hijo y a mi hijo le encantaba salir al parque, jugar fútbol, verse con sus amiguitos, eso, pero ahora todo el tiempo quiere estar pegado en el celular. Ahí es posible que haya alguna cosa, porque esas cosas que antes disfrutaba ahora es como, ay, pero qué pereza, ay, no quiero, ay, no, yo mejor estoy acá. Entonces, eso es otro síntoma de alarma. Y consultas frecuentes. Por ejemplo, estar mirando constantemente, tener que estar mirando constantemente el celular. No sé si les ha pasado que uno siente hay veces que le vibra y uno mira y, ay, no, me lo aluciné. Sí. Entonces, ese tipo de consultas frecuentes de tengo que estar mirando, o por ejemplo, esa cosa yo la relaciono un poco cuando uno va a la nevera y abre y no hay nada y uno a los 10 minutos vuelve y abre como si fuera a aparecer algo nuevo. Eso sucede mucho con redes sociales, por ejemplo. Entonces, abro Facebook, no, sí, no, ya no hay noticia nueva. Y a los 10 minutos venga a ver si ya, sí, esa búsqueda constante de esas tecnologías es algo también para llamar la atención. Entonces, estas cosas que les dije, es importante que las tengan en cuenta. No es que ahorita ya, no, mi hijo tiene una adicción porque es que yo veo que él usa la tecnología más tiempo del que lo necesita. No, hay que mirar si hay una sumatoria de muchas de estas cosas que les dije, estar pendientes y en dado caso buscar a un profesional para que nos ayude a trabajar estas áreas. Y ahora, ya digamos que estas son las cosas para tener en cuenta, lo que más nos gusta es que nos digan qué hacemos en dado caso que eso pase. Entonces vamos a la recomendación. También vamos a hablar de lo bueno, ¿no? De lo bueno de la tecnología. Sí, pues muchas cosas. Sí. Entonces en las recomendaciones ahí voy a ir metiendo lo bueno, Sí, ¿no? sí, porque también Entonces, son muchas cosas buenas. sí. Entonces, no utilizar estos dispositivos en niños menores de 2 años. Primera recomendación. Por favor, no. O sea, ahí sí es cero. Cero. Ya después los niños, listo. Entonces, no sé, ya puedo poner algún video, puedo poner alguna cosa para su edad. Hay una cosa importante que se me olvidó mencionar cuando Cata hablaba de lo del lenguaje y es saber qué tipo de cosas le estoy poniendo. Y ahí es donde quiero hablar de lo buenísimo que puede ser la tecnología y de lo pésimo que puede ser. Y es que, por ejemplo,
ay, no sé si es Peppa Pig. Bueno, hay un programa súper popular en los niños. No tengo hijos pequeños, entonces pues obviamente no les puedo decir exactamente el programa en este momento, pero que los personajes hablan, sí, mi, pero Ay, no sí. usan palabras. ¿Mm? Ujú, Pues resulta que entonces claro. había un familiar muy preocupadísimo porque su hija no decía nada, no hablaba y súper balbucea y eso, pero no, Ese y pues no nada, es este de los, a mí me parece que los Teletubbies, Cami, porque yo tuve varios pacientes que consultaban por eso y me mencionaban ese programa. No, yo no tampoco tengo hijos, entonces no lo conozco, pero sí, pues era más creo moderno, que es como Teletubbies, son también de mi época, entonces sí. sé que era más moderno. Pero, pero eso, que el lenguaje estaba muy afectado. Entonces yo decía, no es el tipo de programa para que vea una niña que está aprendiendo a pronunciar, que debería estar aprendiendo vocabulario, que debería estar aprendiendo otras cosas. Pero por el contrario, hay otros programas y ahí sí lo dejo a su criterio como padres. No quiero recomendar a cada uno u otro porque pues cada uno puede tener sus críticas personales ante ciertos programas, pero sí que ustedes se den cuenta de pronto, ay, este programa estimula el aprendizaje de los números, estimula el aprendizaje de nuevas palabras, estimula, por ejemplo, hoy canaleando me di cuenta que en Señal Colombia, por ejemplo, no sé si es por las mañanas, no sé ni qué programa era, pero me pareció un programa muy interesante para niños donde les estaban enseñando a. Entonces yo dije, este tipo de programas son buenísimos y son una herramienta tecnológica muy buena para el aprendizaje, que si yo pongo a mi niño, por ejemplo, a mi hermano le encantaba ver cuando era pequeño Discovery, y que Ah, uno sí. decía, pero estos temas, no, yo decía, yo no sé si él los entendía bien, pero él era feliz e incluso habían muchas cosas que él sí comprendía y sin que nosotros lo pusiéramos ahí. Y él, es que yo vi que los dinosaurios no sé qué, y yo vi que los robots no sé qué, y le encantaba ese tema, y cuando había un programa de eso, él era ahí feliz, embobado viéndolo, y aprendió un montón sobre eso. Entonces, demonizar al televisor, no, es que está viendo mucha televisión y eso, no, miremos más bien qué contenidos está viendo, porque puede que se gaste 2 horas viendo televisión, pero es que resulta que aprendió sobre historia, aprendió sobre history, también le encantaba mucho a mi hermano. Entonces aprendió sobre historia y ahora mi hermano podía recitar a los 10 años la historia de la Segunda Guerra Mundial porque la tenía súper clara porque había visto hartos programas sobre eso, ¿sí? Entonces, decir que la tecnología y la televisión es mala, no necesariamente. Pero saber qué programas están viendo. Si están viendo un programa súper infantil o que nada aporta o de niñas divas y ay, esta miró fea a la otra y está la canción y no sé qué, que en realidad no aporta mucho, pues tal vez ahí es donde necesitamos ver qué tan buena es la calidad de la televisión que están viendo, del internet que están usando. Ujú. Entonces, si se fijan, realmente es buscar programas que realmente sean buenos para ellos, que sean interesantes también. Ahora pues hay como mucha opción de Sí, documentales, de series, bueno. sí, sí, pero bueno, yo también ahí desde el punto de vista de fono, sí toca dosificar eso, ¿no? El tiempo es importante Ah, bueno. dosificarlo cuando se está en la etapa de desarrollo del lenguaje, porque, o si no, los niños no, digamos que adquieren conocimiento, vocabulario y eso, pero no lo usan, ¿sí? Entonces es importante Sí, dosificar tiempos. eso, Por más todo en el buen equilibrio, contenido, todo. sí, sí, porque por más buen contenido que sea, está bien, y más ahorita, digamos, donde sí puede ser incluso, creo que hay unos canales que se están haciendo como para clases educativas y eso en las zonas rurales, está bien, pero pues es dosificar el tiempo, porque Exacto. hay Por papás ejemplo, que en el dicen a uno, no, desarrollo es del que, lenguaje, sí, en es el que, desarrollo del lenguaje es necesario hablar con su hijo y decirle que sí, el niño señale y no te entiendo, dime, dime, dime. Pero entonces si el sí, niño actúa como lo hace el personaje del programa y yo digo, ay, tan lindo, ay, sí, ya te sí, entendí, ven. No, no, porque lo que sí. estoy queriendo es desarrollar algo en él que el programa no le está permitiendo desarrollar. ¿Mm? Sí. Cami, Ani Viviana tiene una pregunta, nos dice que ella tiene un hijo adolescente, que nos dice que es terrible, que en reuniones familiares no se desconecta y es antisocial pegado al celular, pero ¿cómo lo solucionamos? Ok. No, es que estoy pensando que hay que revisar cómo han sido los hábitos, ¿no? Desde chiquito, porque seguramente hubo algo de Sí, permisividad en el tema. Entonces ahorita pues es más complicado.
¿Mm? Exacto. Necesitamos mirar porque puede que no sea solo con la tecnología. Hay veces nosotros, digamos que esto puede ser algo que incluso se necesite, que uno diga, ay, pero pues tampoco es tan grave, pero que incluso se necesite trabajar en terapia a nivel familiar tal vez, porque el establecimiento de límites puede que no sea el adecuado en este momento. Y hay algo que hablaba una vez con una mamá, y es que yo le decía, hay cosas que tal vez necesito trabajar contigo antes de trabajar con tu hijo. ¿Mm? Porque yo te puedo decir, dile esto y esto, pero tú no tienes la capacidad para enfrentarte o para decir las cosas de cierta forma y necesito que lo hagas con tuyo. Entonces necesito primero trabajarlo contigo para después trabajarlo con él. Con los chicos a veces pasa mucho eso, ¿sí? Que en realidad hay cosas que los papás necesitan hacer, necesitan tomar ciertas posiciones, necesitan establecer ciertos límites, entender qué son las figuras de autoridad, entender lo que para poder manifestar y comunicarles a sus hijos el concepto de respeto, pero eso puede incluso que sea algo que se está dificultando desde antes. Entonces eso puede trabajarse de pronto. Si yo te digo, no, pues dile entonces simplemente que la próxima vez que lo vuelva a hacer, pues no vuelve a tener celular en la siguiente reunión familiar o que le quitas los datos o yo qué sé, sí, podemos tener algunas estrategias ahí como medio coercitivas, pero puede que de fondo haya más. Entonces, prefiero no arriesgarme a dar un consejo porque puede ser incluso hasta contraproducente si no vemos de fondo que puede estar ¿Qué habiendo hay algo. ahí? No deteste a su familia porque siempre le hacen comentarios displicentes, entonces siempre es como, yo qué sé, ay, y nada que baja de peso, ¿no? Pero y es que no hace ejercicio, o yo qué sé, ciertos comentarios que el chico dice, uy, yo con mi familia prefiero nada que ver y prefiero quedarme en el celular, es más agradable. Entonces es necesario ver qué factores hay ahí. De pronto un profesional puede verlo más fácilmente que cuando uno está al interior de la familia y se puede manejar, digamos, de esta forma. Entonces, digamos, ahí hay que mirar. Sí, es que realmente creo que pues no podemos hablar de casos particulares, ¿no? Porque cada quien tiene su historia, ¿sí? Su historia familiar, su historia de vida, su historia personal, y etcétera. Bueno, Pero sí es ahí lo que nos dice, mira lo que nos dice ahí, que sí, que es pequeño permitido. jamás lo usó, no tuvo celular, pero que ella es permisiva. ¿Mm? Sí, entonces hay que mirar cómo fortalecer eso Entonces, en hay que ese tener en cuenta. aspecto particular, en ese caso particular. Cami, yo creo que vamos hablando un poquito de los Uh-huh, pros porque ya pues se nos está acabando el tiempo y como para ir cerrando, ¿sí te ok, parece? perfecto. Entonces, bueno, digamos recomendaciones y ahí meto los pros mientras tanto. Bueno, Entonces, básicamente, no usar aparatos digitales para calmar a los niños. Es importante que los enseñemos a autorregularse por sí mismos. No se trata de que no puedo usarlo nunca. ¿Mm? Van a haber momentos en los cuales sí, dale, juega mientras veo que estás ansioso, no sé qué, o que puede ser un ambiente. Entonces, listo, utilizo esto, pero no utilizarlo siempre. ¿Mm? Que ellos no entiendan, porque hay veces también es eso, o permitan a su hijo también sentirse mal. Hay veces los papás es ujú, como, no, no, empezó a llorar, ¿cómo hago para que deje de llorar? ¿Cómo lo calmo? ¿Cómo? No, celular. deje que yo, es importante que se exprese, que saque la rabia, que saque la tristeza, que saque la frustración y listo, no es Eso tan es grave. parte de vivir. Sí, Exacto, permitan que él mismo aprenda a regularse, a sacar lo que tiene, o si no después pues, va a tocar que de adolescente o de adulto pues vaya a terapia porque no aprendió nunca. ¿No? Entonces, sí. enseñémosle desde chiquitico. Bueno, no utilizar el celular ni el computador antes de dormir. ¿Por qué? Porque la luz de este tipo de aparatos facilitan el insomnio. Entonces, ya sabemos que si quiero dormir, por el contrario, más bien puedo, yo qué sé, se puede utilizar la tecnología para poner, digamos, algún, Música suave. no sé, ruido de lluvia, exacto, Ujú, como ruidos muy ambiente. continuos, suaves. Exacto, para que eso me ayude a dormir, pero no, por ejemplo, estar ahí scrolleando en redes sociales porque la luz, o sea, va a ser que, no sé si se han dado cuenta que uno, Dios, ya pasaron 2 horas y tenía sueño hace 2 horas y aún así no me he podido dormir.
es por eso. Ahí pasa lo mismo, ¿no? Se alteran las ondas. Establecer horarios. Entonces, establecer horarios y límites para el uso, tanto para los que trabajan. Entonces, a ver, si mi jefe me escribe a las 9 de la noche, me escribe un domingo a las 8 de la noche, lo que sea, no es el horario para contestar y no debo estar ahí de nuevo con esa respuesta inmediata todo el tiempo. No usar el computador en el cuarto es una recomendación sobre todo para los jóvenes y también para los adultos. Entonces, tratar de que esté en un espacio donde pues, estén más personas y que no sea entonces me quedo acá hasta las 3 de la mañana jugando, o porque ahí es donde hay mayor riesgo de lo que nos comentaba, creo que era Kate. Catherine, del sexting y Sí, el el grooming. sexting, el grooming, exacto. Entonces me encierro en mi cuarto y pues pueden pasar muchas cosas, entonces tratar de que esos espacios no sean tan personales. Hablar de los peligros de la privacidad en redes sociales, háblenlo con sus hijos, no sientan como, ay, pero es que no, ¿qué tal yo decirle que es que hay tipos que me toca entonces hablar de la pedofilia y me toca hablar sí, le tocó hablar de eso porque es que es la realidad y es en lo que estamos, y preferimos que se lo hable usted y no el pedófilo que lo está contactando. Perdón ser tan directo. Utilizar un software de control parental. Ahí sí les toca investigar a ustedes porque no tengo conocimiento sobre cuáles son, pero sí sé que uno puede tener en su celular, ver todo lo que ve su hijo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para los niños, de pronto al adolescente, no sé ahí cómo vaya el tema de su privacidad, pero de pronto los niños sí, para estar muy pendientes de que no haya una persona indecente que les esté hablando o que estén viendo cosas que no son aptas para su edad. Ahí la tecnología ayuda un montón, si se fijan. Esos software de control parental es, yo creo que lo mejor que pueden haber inventado para los papás porque permite mucho ese control y ese saber mi hijo en qué está. El hecho de que yo no sepa manejar bien eso, pero entonces ya sé el que está viendo. Entonces eso, agárrense de ahí y utilicen las herramientas que les da la tecnología a su favor. Saber que soy el modelo de otros. Yo recuerdo que tenía una consultante que ella me decía que a ella le encantaba leer, pero que entonces pues ella ahora pues bajaba los libros de internet y los leía en el celular. Entonces ella dijo, me di cuenta que es un error porque yo quería fomentar la lectura en mi hija, pero ella cree que yo todo el tiempo estoy en el celular. Entonces digo, me tocó volver, o sea, me alegré un montón como de, ay, sí, puedo bajar los libros y leerlos por acá, pero digo, me tocó volver al libro en físico para que mi hija vea que yo estoy leyendo, ¿sí? Que no estoy ahí, porque en esto se trata también muchísimo del modelamiento, de qué les estoy mostrando yo a mis hijos. Si Yo ellos me creo que ven a ahí mí, todo el día, pues... yo creo que eso es un buen tema para otro próximo encuentro de este tipo, la enseñanza por modelación, que es que realmente hay muchos papás que no integran eso y sienten que al que le toca aprender a él, yo ya no. O sea, como que uno Exacto. aprende allá solito, ¿sí? Buen Y tema, buen tema. eso es... ¿Mm? Listo. Bueno, otra cosa también para trabajar de pronto con adolescentes y eso, derechos y deberes. Entonces, es que yo tengo mi celular y yo puedo usarlo y no sé qué, pero entonces, pero jamás ayudo en la casa, jamás digamos, pierdo materias, bueno, un montón de cosas donde yo no estoy respondiendo con mis deberes, pero sí, pero mamá, ¿por qué no me compraste? Pero yo te pedí un celular de Navidad, ¿por qué no me lo diste? Y por qué, pero es que tienen que pagarme mi plan de datos, pero es que tienen que, pero yo no estoy dando. Entonces, ese querer usar la tecnología para mí, pero yo no estoy dando y me escudo en, ay, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello para saltar mis deberes, ahí es donde tienen que estar muy pendientes los padres. Espacios de participación social diferente. Entonces, si yo veo que mi hijo usa mucho el celular y la cosa, y esto, pues llévelo a otro tipo de espacios, métalo a un club de fútbol, métalo a los scouts, Artes. sáquelo al parque, a alguna cosa donde no haya absolutamente nada de uso de tecnología, donde haya gasto de energía del cuerpo, de mil cosas, pero nada de uso de tecnología, porque sí es bueno, pero no puede ser todo. Y que pueda relacionar, lo que yo les decía, es necesario que ellos aprendan a chatear con sus compañeros porque es una habilidad que ahora todo el mundo tiene, pero que no
que lo único que sepan hacer no sea chatear, que puedan verse a la cara con otra persona y reírse y contar un chiste y sí, que puedan interactuar en otros espacios donde la tecnología no esté mediando siempre. Eso va de la mano con el desarrollo de habilidades sociales, Cami, de habilidades lingüísticas y demás, ¿no? De lo que hablábamos al principio. Sobre todo las habilidades sociales, es que yo creo que eso es lo que más se ha visto ahora perdido. Ay, sí. No, ya no hay habilidades sociales. No, y es como, y es muy curioso porque hay veces yo en consulta con algunos adolescentes es como, bueno, ¿y tienes amigos? Sí, yo chateo con este y chateo con este y chateo con este. Y en el descanso, no, pues estoy sola porque, o estoy solo porque, pues con los que chateo son de otros colegios. Sí. Entonces, es importante que ellos aprendan a tener esos dos espacios. El virtual, que es importante que lo sepan, y el real físico que tocamos frente a frente. Entrenar el autocontrol. Entonces, sería chévere que tanto adultos como jóvenes hicieran el ejercicio de, bueno, voy a desconectarme del celular por 2 horas. Seguramente les va a generar un poco de ansiedad porque uno ya está muy acostumbrado a tener el celular todo el tiempo ahí, pero decir, por 2 horas me voy a poner a leer un libro o a hacer esta manualidad o lo que sea y el celular lo dejo ahí. O el programa, porque a veces hay gente que entonces para cocinar y eso, entonces tiene que tener el programa ahí puesto de... Y ahora a la hora la gente tiene televisor en la cocina. Exacto. Instalan el televisor en la cocina. Estimulado todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, por 2 horas, nada, me voy a poner a hacer algo súper tranquilo, en modo relax, y empezar a poder disfrutar esos espacios que de pronto no puedo disfrutar porque la tecnología me quiere bombardear con 1000 cosas, ¿sí? Entonces, es muy bueno usarla, sí, pero también necesitamos esos espacios de calma total, ¿sí? De tranquilidad, entonces cojo el libro, me pongo a leerlo, o yo qué sé, busquen alternativas. Y la última es que estoy en lo que estoy. Si yo estoy en mi clase en videollamada, estoy ahí, aprovecho que estoy en eso, ¿sí? Entonces, utilizar estos recursos son buenísimos, pero si yo estoy acá, sí, no sé qué, y mientras tanto estoy chateando, no sé qué, de nada me sirve que mi profesor se haya gastado el tiempo y el esfuerzo y todo para poder darme la clase si yo no estoy poniendo cuidado porque estoy utilizando mi atención en otra cosa, pero en medio le estoy poniendo cuidado, pero en medio estoy con esta otra cosa. Entonces, no, estoy en lo que estoy. Y saber también, eso está relacionado con no se afanen por siempre tener una respuesta inmediata. Entonces, me escribieron, por ejemplo, yo estoy en consulta y alguien me escribió, entonces yo, sí, y entonces ya me da ansiedad de, ¿quién será que me habrá escrito? ¿Será que es urgente? Y si no le contesto ya, ay no, espérese, sí. Entonces, es importante saber que la gente puede esperar 1 hora. Antes, cuando no había datos, ¿sí? Es que ni siquiera les estoy hablando de cuando no había celular. Antes, cuando uno no tenía datos y uno salía a la calle, era llamada. Y si uno no escuchó el celular, ay, fue chica, no escuché 2 llamadas perdidas, devuelvo la llamada a la hora, a las 2 horas y ya, ¿sí? Entonces, ahora somos muy esclavos, ¿sí? De la tecnología, cuando lo que necesitamos en realidad es usarla a nuestro favor. Entonces, ese es mi llamado y mi motivación a que empiecen a utilizar la tecnología como amiga y no como enemiga. Entonces, acá pregunta Aniuska, ¿qué propongo en esta cuarentena? Entonces les propongo eso, tener espacios de esparcimiento. Por ejemplo, bueno, vamos a jugar, si tienen niños o algo así, entonces vamos a jugar este juego de mesa, pero no vamos a nada de tecnología. Entonces, 1 hora, 2 horas nos sentamos a jugar Tío Rico, nos sentamos a jugar cartas o nos sentamos a jugar póker y les enseñan a apostar a sus hijos, yo qué sé, alguna cosa, mentira, alguna cosa creativa que ustedes digan, nos sentamos todos y 0 celular, o a la hora de la comida, 0 celular, no más. Pero, por ejemplo, también ustedes tener su espacio de, bueno, me siento a leer un libro distensionado, sin nada de tecnología, quito los datos o apago el celular o lo que sea, y por 1 hora imposible que se vaya a caer el mundo por 1 hora. ¿Listo? Entonces,
tener esos espacios sin tecnología para que no sean ustedes los esclavos, sino que usen la tecnología cuando realmente ustedes la necesitan y cuando realmente les va a servir. Sí, mira, ahí está diciendo Aniosca que se refiere a el qué hacer Ah, para los chicos en lugar de lo tecnológico. Yo creo que ahí es clave la organización del tiempo, ¿no? uh-huh. Establecer rutinas de estudio, rutinas de también de tiempos, como lo mencionabas hace un rato, horarios para el uso de la tecnología, también hacer actividades de interacción familiar, también de las labores de la casa, o sea, poner como, yo creo que es que todo se centra en el tema de normas, límites de convivencia también, ¿no? Exacto. Entonces, empezar a poner esos límites y reconocer que la tecnología no puede estar mediando absolutamente todo. Cuando eso se reconoce, va a ser mucho más fácil encontrar otros espacios, armar rompecabezas juntos, cocinar, juegos de mesa, donde, porque ahora, digamos, los chicos prefieren 1000 veces el jueguito porque es que esto me da no sé qué, bla, bla, pero saber lo rico que también es jugar cartas en familia o jugar Pictionary, que el dibujito, que la cosa, o jugar mímica, o jugar un montón de cosas que la tecnología a veces no nos permite que se haga tan fácilmente, ¿sí? Digamos que esas habilidades de actuación, de, oh, no, oh, la película y me morí, no sé qué, es algo que no puedo hacer con los dos dedos. ¿no? Sí, claro. Entonces, digamos, proponer ese tipo de cosas y un poco que no sean propuestas como súper hartas, pero que sean también propuestas de, o sea, va a haber un límite y necesitamos establecer un límite y ahí es, como decíamos, que los papás también tengan su autoridad y decir, no, por 2 horas, 2 horas en la casa no se va a tener absolutamente nada de tecnología. Entonces comemos 1 hora y después de la comida vamos a jugar X cosa, o vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿sí? Inventarse 1000 opciones que no tengan que ver con tecnología, con niños pequeños incluso yo creo que uno se puede hasta inventar más. Entonces vamos a hacer un safari o vamos a hacer, inventarnos que hacemos como una carpa en la sala o vamos a, yo qué sé, hacer malvaviscos ahí de alguna forma, inventarse cosas. Entonces, hay que ser creativos porque la tecnología esa es una de las cosas que yo creo que más ha limitado y es que nos ha quitado la posibilidad de creatividad. Sí, Entonces, es verdad. esa es mi propuesta, digamos, para ahorita. Pueden incluso, por ejemplo, en los chats de padres o incluso con amigos o eso, preguntar como, oye, ¿usted qué haría? Como qué se inventaría si con sus hijos o qué se han inventado, qué cosas han hecho, para que esto facilite sus ideas para trabajar con ellos donde la tecnología no esté mediando, ¿sí? Porque la tecnología es, yo creo que de las mejores, yo amo haber nacido en el año en el que nací, porque tengo ahorita la posibilidad de muchísimas cosas que antes por no tener la tecnología no se puede, ¿sí? O sea, no sé, mis papás a mi edad jamás lo hubieran podido ver un maratón de series. A mí me encanta eso, ¿sí? Entonces, me encanta y lo disfruto, pero no puedo dejar que eso también lo controle. Entonces, es agradecer por lo que tenemos, pero no dejar que se vuelva en contra de nosotros. Ujú. Sí, listo, Cami. Yo creo que ha sido pues un rato bastante fructífero. Esperamos que así haya sido para ustedes también. La conclusión es como el equilibrio, El equilibrio. el equilibrio, el equilibrio en el manejo de la tecnología, sobre todo para quienes ya tienen hijos chiquitos y están como en ese proceso de formación, que la postura de límites y todo desde chiquitos, para que en la adolescencia no se complique el asunto, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Y en Bueno, dado caso que se complique, busquen a un profesional. A sí, mí, si claro, quieren, otro sí, profesional, pero busquen la ayuda porque a veces uno no sabe cómo manejarlo. ¿Mm? sí, claro, Es ya para casos particulares, pues nosotros estamos para atenderlos, como saben, estamos trabajando de manera virtual acá durante esta cuarentena. Si necesitan un consejo, una guía, ya digamos alguna duda a título personal, pues que ya sea cómo de manejar en consulta, con gusto se puede hacer, ya solamente es que nos avisen. uh -huh. Bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron hasta este rato conectados, a todos los que se conectaron, así haya sido también un ratico. Sabemos que a veces disponer del tiempo no es tan fácil, hay mucho teletrabajo por estos días. Eh, Esperamos que nos acompañen el jueves, pasado mañana nuevamente nos veremos.
Vamos a estar con Nidia Heredia, ella es terapeuta ocupacional, egresada de la Universidad Manuela Beltrán, hace parte de nuestro equipo. Vamos a estar hablándoles un poco de qué es terapia ocupacional, qué aspectos trabaja, etcétera, etcétera, porque hemos visto mucha pues, desinformación al respecto. Entonces es bueno también que ustedes conozcan otra rama de las que nosotros trabajamos. ¿Listo? También los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, acá por donde está haciendo esta transmisión, para que compartan este video que queda grabado con sus familiares, con sus amigos. La idea es ya poderle llegar a la mayor cantidad de gente posible porque sabemos que pues a nosotros la consulta nos lo dice todos los días, que hay mucha desinformación y muchas dudas con respecto a todos estos temas. Nos pueden también seguir en nuestra página de internet www.catalinagarzonleal.com, nuestra cuenta de Instagram, @catagale. Y bueno, que esperamos nos sigan acompañando en estos espacios que hemos diseñado especialmente para ustedes. Cami, muchas gracias. Bueno, un placer, que estén muy bien. Chao, Cata. Nos veremos el lunes, nos vemos contigo nuevamente, ¿no? Vamos a Ajá. tener un Instagram Live el próximo lunes con Camila. Ese está enfocado a adolescentes y personas de 14 años en adelante para que por favor, si quieren, inviten a sus hijos adolescentes o sus familiares adolescentes. Vamos a estar hablando de las relaciones y la comunicación. No todo es Me amor, sino parece. también, sí, no todo es amor, sino también comunicación. Entonces, pues para que los pueden invitar también, quienes quieran asistir y prepararse para esa etapa que se les pueda venir en un tiempito, pues también bienvenidos. Los esperamos entonces. Nos vemos el jueves, nos vemos el lunes. Muchísimas gracias por todo y que tengan una bonita noche. Chao, Chao. Cami, muchas gracias. Chao. Bueno.